Buenas tardes a todos. Hoy es jueves 26 de Octubre. octubre. Estaba mirando si ya terminamos el capítulo 18, lo terminamos, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, entonces vamos a comenzar en unos instantes la lectura del capítulo 19 del libro de Shmot. Capítulo central en la concepción y teología judía, y ojalá que lleguemos a tiempo. Hay algunos conceptos que incluso nos van a ayudar a entender algo de lo que nos sucede hoy muy, muy tangencialmente, ¿no? No centralmente, pero como siempre la Torá tiene disparadores para muchos temas. Capítulo 19. Estamos en el preámbulo de la entrega de la Torá. El 20 es la entrega de los 10 mandamientos. Así que estamos en ese momento previo. Al tercer mes de la salida de Egipto, perdón, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en este día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Alguien me dice en qué mes judío estamos? No, no ahora, sino en ese momento de la Torá. Nissan, Nissan, No. No, ¿Leyeron el texto que leímos recién? no. Vamos de vuelta. Mis, Al sí, tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese día llegaron al desierto del Sinaí. Al tercer Eva, mes, Eva, Petra. al tercer mes. Sivan, ¿Alguno sabe? No. Sivan, ¿Cómo? Sivan, Muy Ah, Sivan, bien. por eso. Muy Sivan. bien, Beatriz. El tercero es Sivan. Sivan. Nisan, Iyar, Sivan. Sí. ¿Alguien sabe qué festividad judía cae en el mes de Sivan? Shavuot, Shavuot, Shavuot. Shavuot. Shavuot es la entrega de la Torá. Yo les dije que estamos ahí en vísperas, o sea que estamos a punto de que se establezca como fiesta judía Shavuot. Hasta ahora vimos el establecimiento de la fiesta judía de Pesaj y vimos el establecimiento de la fiesta judía de Shabbat. Por ahora son las únicas dos que hubo referencias hasta ahora en la Torá. Estamos en el mes de Sivan. Se habían Esperen que metemos a Pupi. Se habían trasladado desde Refidim, vinieron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acampó allí Israel frente a la montaña. Y este versículo, que lo podemos pasar rápidamente por largo, por alto, fíjense lo que dice para empezar a entender concepciones centrales del pueblo judío. Algo de lo que dice este versículo le llama la atención. Se habían trasladado desde Refidim, vinieron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acampó allí Israel frente a la montaña. Bueno, seguramente nada le llama la atención, ¿verdad? ¿Qué montaña? Del Dice Sinaí. el Sinaí, Sinaí, Montaña del Sinaí. Sinaí, donde van a recibir la donde, Torá. donde Una Dios vaya. montaña que estuvo Moshe cuando fue la zarza ardiente. Es una montaña ya conocida por nosotros, por Moshe. Parece menor, parece como que no hay nada ahí. Y acá tenemos una de las cosas que el pueblo judío hizo de este relato. Acamparon en el desierto, acampó allí Israel. Acamparon, acampó. ¿Cómo enseñan los rabinos esto? Dice, bueno, llegó a ese lugar un conjunto de personas, sueltas, diversas, distintas, con ideas diferentes, con orígenes distintos. Personas. Acamparon personas. No estaban listas para recibir la Torá. Acampó allí Israel, singular, unidad. Nos juntamos, nos unimos y somos un pueblo, podemos recibir la Torá. Mientras cada uno está en su barco, en su historia, en su película, en su vida, y no le importan los demás, y somos personas que conjugamos el verbo en plural, no hay Torá. Cuando nos unimos, cuando nos juntamos, cuando somos una unidad, cuando somos una mishpajá, un pueblo, un grupo unido, recién ahí hay espacio para la Torá. Esto nos deja bastante mal parados hoy en día.
Yo en estos días me pregunto, ¿dónde hay más quilombo? ¿En Juntos por el Cambio o en el pueblo judío, con las divisiones internas? ¿Dónde está peor el tema? Y lo que el texto acá nos plantea como desafío casi utópico es: la Torá pide, exige, demanda unidad, no diferencias, peleas, luchas, individualismos. Cuando cada uno está en la suya, no hay espacio. Cuando acampamos en singular, acampó Israel y se transformó en un pueblo, en una gran unidad, estuvimos listos para recibir la Torá. Y Moshe ascendió hacia Elohim, le llamó a él Adonai desde la montaña diciendo: así habrás de decir a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Por qué repite dos veces lo mismo? Otra vez vamos a ir encontrando esas pequeñas pistas que nos deja el texto de la Torá. Fíjense cómo lo de vuelta. Moshe subió, está Elohim, lo llamó Elohim y le dijo: decile a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. ¿Por qué a la casa de Jacob y a los hijos de Israel? ¿No es lo mismo? ¿No? Descendientes de Jacob los consideraba unos y los hijos de Israel a los otros, no entiendo. Sí, el Es Pero es una lo mismo. redundancia. Es una Es lo redundancia. mismo. Estamos hablando de la misma. Por alguna razón lo repite. Por Claro. alguna razón. ¿Cuál es la razón? Bueno, Perdón, y además a uno le dice y a los otros le dice que lo anuncie. Yo creo que ahí también hay diferencia. los rabinos dicen que la diferencia está en repetir y no en anunciar o decir, sino que son dos formas en hebreo de hablar, de decir algo. Beit Yaakov y Bnei Israel. Bait, casa en hebreo, es la mujer. Bnei, hijos, es el hombre. Entonces lo que el texto, según los rabinos, está diciendo, que lo que Dios le va a decir ahora a Moshe es para los hombres y para las mujeres, para todos. Esto no es algo solamente para los hombres, no es algo solamente para pocos, esto es para Beit y Bnei. De hecho, Bat es hija y Bait es casa y es femenino en el sentido que la mujer es la que está a cargo de la casa, hace referencia a la mujer, y Bnei o Ben hace referencia al hombre. Entonces, fíjense que tenemos un hermoso antecedente de que se va a entregar la Torá, lo que se va a decir son los 10 mandamientos, y los que escuchan deben ser hombres y mujeres, no solamente los hombres. No es que las mujeres no estén en la casa, que no importa, hombres y mujeres. Y como veníamos del anterior, unidos. Vosotros habéis visto lo que hice a Egipto. Os he alzado a vosotros sobre alas de águilas y os he traído a vosotros hacia mí. El Campea Nesharim. Acá nace ese concepto, Saúl, tan importante, central, que es la idea de que Dios, cuando nos quiera llevar a la tierra de Israel, nos va a traer al Canfei Nesharim, sobre alas de águilas. Y de acá nace la idea de que el pueblo judío nunca debiera, y es una interpretación de una parte, no de todos, una parte interpreta que el pueblo judío nunca debiera ir a Israel, salvo que Dios lo vaya a buscar y lo lleve al Canfei Nesharim, sobre alas de águilas, y eso implica: no adelantes el tiempo mesiánico. Hay un concepto central que una parte del pueblo judío interpretó de forma tal que no se puede anticipar ese momento. Tenés que esperar, paciencia. Dios te va a ir a buscar y te va a traer sobre alas de águilas. Por eso cuando el sionismo nace y empieza a alentar la llegada de los judíos por sus propios medios, una gran parte del movimiento ortodoxo judío se opuso al sionismo.
la ortodoxia judía en el inicio combatió al sionismo. Después lo entendió y se sumó. Pero el origen, la ortodoxia, estuvo en contra del sionismo, básicamente por este concepto. Ahora, se generó algo muy interesante, ya te dejo Armando, muy interesante, porque en los años primeros del Estado de Israel había judíos en África que estaban con muchos problemas y con riesgo de vida, y Israel hizo un puente aéreo y sacó judíos de Etiopía en situaciones muy de peligro de vida. Y eran comunidades judías muy atrasadas, comunidades judías muy poco conectadas con el mundo y muy poco desarrolladas, intelectual y científicamente. Y a esos judíos de Etiopía, el ejército de Israel los sacó y los subió a aviones que ellos nunca habían visto en su vida. Y muchos de ellos creyeron que estaban subiendo a las alas de las águilas, al Kanfei Neyarim. Y se dejaron llevar y creyeron que el Mashiach había llegado y que estaban volviendo a Israel como Dios lo quería. Cosas que tiene la historia de nuestro pueblo que son a veces muy interesantes. Armando. ¿Cómo interpretás alas de águila hoy en día y cómo interpretás que Dios nos va a ir a buscar? O sea, ¿cómo sabés que Dios te está buscando o que no te está llevando de alguna manera forzada por eventos de la vida diaria? El texto de la Torá, Armando, no dice que hay que esperar eso. Acá dice que en este caso nos sacó en alas de águilas. Entonces, como yo sé que cuando lo sacó de Egipto no es en alas de águila, es metafórico y además no dice no podrás ir de otra manera. Así que no hay que esperar que Dios te venga a buscar, no hay que esperar que traiga alas de águilas. Esto es un relato conectado a lo que ya pasó. No es a Pero futuro. hoy en día, ¿cómo lo interpretás? Eso, que nos está describiendo lo que pasó. Lo interpreto diciendo, en aquel momento Dios nos sacó. El pueblo judío no nos salió de Egipto, no salió solo, lo sacó Dios. Porque el pueblo no estaba preparado, no luchó, no se jugó, no se arriesgó, simplemente se dejó llevar. Nada más. No, pero ahora, en el momento mesiánico, digamos, ¿cómo sabés? ¿Me estás Pero llevando o voy por propia voluntad? no me estás escuchando. No creo que este texto nos indique cómo tenga que ser el sionismo de futuro. No aprendo eso de este texto, ¿se entiende? Sí. Yo entiendo que la Torá habla siempre de la libertad humana, de la iniciativa humana, y nos dice que las cosas las tenemos que hacer nosotros, apoyados en Dios, sosteniendo nuestra creencia, confianza, pero es nuestra la iniciativa, la fuerza, el coraje, la determinación y el accionar. Y hacer las cosas que creemos que la Torá espera de nosotros. No esperar que nadie haga nada por nosotros. Esa es mi manera de ver. Y no creo que en este texto diga algo distinto. Pero les cuento una parte del pueblo cómo lo interpreta. Y ahora, si escuchar habréis de escuchar mi voz y guardaréis mi pacto, seréis para mí propiedad peculiar de entre todos los pueblos, ya que mía es toda la tierra. Mi propiedad peculiar. Am Zegulá. Esto es lo que quería que charlemos, discutamos hoy, en este momento. Les pido por favor que se concentren y participen. Esto es clave para entender uno de los aspectos del odio al pueblo judío. Esta es la principal referencia a un concepto, por eso lo pongo en la pantalla, de pueblo elegido. Y ahora, si escuchar, habréis de escuchar mi voz y guardaréis mi pacto. Seréis para mí propiedad peculiar de entre todos los pueblos, ya que mía es toda la tierra. ¿Les queda claro que el concepto de pueblo elegido sale de acá? Bueno, ¿alguno me dice qué opina del concepto de pueblo elegido y cómo lo interpreta de este texto? Sí, bien. Estoy en mi casa, El estoy en que un... Eva Strauss está charlando ahí la página. Creo que está claro, él es dueño de todo el mundo, pero se da el gusto de elegir dentro de todo
a un pueblo, y es este. Pero así. Lo dice, está escrito. Yo creo Ok. que no. Y O sea que, aparte, es mi propiedad, es mío. o sea que María afirma que de acá surge el concepto que somos el pueblo elegido por Dios. ¿Algún otro? Sí. Y de ahí Golda lo siento. Meir, perdón, Golda Meir decía que ella creía que éramos el pueblo elegido porque nosotros, como pueblo, elegimos a Dios. Y por eso Dios nos tomó como pueblo. No fue al revés. Te agradezco nada, pero yo no quiero que me digan lo que Golda Meir decía. Yo pienso que lo que ella dice, no, está bien, yo lo dije porque lo dijo, cuando lo leí, me pareció cre- em, primero creíble lo que estaba diciendo y me hizo pensar que es razonable. Dios nos ofreció, bueno, según dicen también, Él habló a muchos pueblos y los únicos que contestamos, heme aquí, fuimos nosotros. No te me vayas tanto del versículo que leímos recién. Puede ser en lo que leímos recién. ¿Qué entendés? Que porque nosotros dijimos que sí y porque escuchamos, Dios nos habló. Ok, buenísimo. Entonces tenemos la postura de María de un lado y la de Susana enfrente, en contra, totalmente distinta. María dice, Siempre. Dios es el dueño de todo y nos eligió, y Susana dice, no, no, somos nosotros los que escuchamos, aceptamos y por eso nos eligió. ¿Hay alguna otra postura? ¿Alguno vota por alguna de las dos? El tema del pacto, ¿Qué tema? y acá dice, si guardareis mi pacto. Entonces, Y no, no es fácil, o sea, trae responsabilidades. Hay deberes y derechos, digamos. Compromiso. sí, amigos, esto es lo peor interpretado en la historia del pueblo judío. Es como dijo Susana, yo la corrí un poquito porque quería ver si lo sostenían. Si ustedes cumplen, si ustedes hacen todo, ahí van a ser mi pueblo elegido. No los elegí. Ustedes primero tienen que cumplir con todas las mitzvot, con toda la Torá. Y Perdón, recién ahí los voy a a elegir. eso iba cuando dije, nosotros dijimos que sí, nosotros aceptamos. Está bien claro con lo, así como lo decís vos, ¿no? Pero Pero es por porque eso, yo él todavía que... ofreció y nosotros dijimos, a veces dijimos que sí, ¿no? Pero en Pero no fin. importa, no importa lo que hicimos nosotros. Yo quiero que entiendan, muchos judíos en nuestra historia se consideraron superior a los demás, porque creían que el concepto de pueblo elegido te daba a vos un estatus especial. Sos el pueblo elegido. Mentira. El texto dice que Dios nos condiciona, que sí y solo sí cumplimos todas las mitzvot, entonces somos el pueblo elegido. ¿Qué pueblo elegido? Somos el pueblo que decidió cumplir las mitzvot y entonces tenemos como consecuencia un vínculo especial con Dios. No por nuestra esencia, no porque somos los más inteligentes, no porque somos los mejores, no porque somos los más éticos, morales o elevados, sino que es la consecuencia de haber elegido el camino de las mitzvot. Por lo tanto, amigos, cualquiera, para leer este versículo, según este versículo, cualquiera que decida aceptar las mitzvot y cumplirlas y guardarlas, tiene ese lugar especial con Dios. Por lo tanto, no es una característica intrínseca de cualquier judío, no es racial, no es étnico, no es de superioridad, es recompensa por un compromiso inmenso. Porque guardar y cuidar las mitzvot que todavía no dijo y que vos estés de acuerdo a cumplirlas cuando todavía no sabes ni cuáles son, es un acto de fe inmenso. Y después, un compromiso tremendo. Si haces todo eso,
Y sí, Dios te permite. ¿Qué? Si haces Si todo somos eso, obedientes, si vas somos a tener, obedientes, seremos perdón, el pueblo Elena. elegido. Si somos obedientes, seremos elegidos. Pero Claro, entonces, más pero, que, ahí te dejo, Mauri, más que obedientes, si te comprometes en tu vida, es un compromiso de vida, es una forma de vida. Sí, Mauri. No, entonces dudo que yo pertenezca o que muchos de nosotros pertenezcamos, porque como no cumplimos la mitzvot, Algunas sí. muy pocas. Está bueno, Mauri. El texto no Algo. dice que entonces, si no cumplís las mitzvot, no sos el pueblo, no sos judío, no sos elegido, no tenés esa categoría especial. Hebreo sos, naciste de alguien hebreo, sos parte del pueblo, sos parte. Pero la categoría especial, el estatus distinguido, solo lo conseguís en una entrega total. Y entonces ahí es donde yo creo, como muchos de los conceptos judíos, que son textos que nos ponen un horizonte, que nos ponen una meta, son textos que nos desafían a lograr un objetivo muy elevado, muy difícil de lograr. Y si lo lográs, y bueno, entonces sentite que tenés, que Dios te considera especial y distinto. Es una Ahora, motivación, leo yo en eso, es un impulso a un desafío muy complejo. Armando. Pero, Levante la mano con la máquina que es lo más fácil y está Armando y después está Tomás. Estudiar con el Rey Lambro Torah por Zoom nos hace cumplir toda la Torah. ¿Es No, equivalente a cumplir toda la Torah? no. No. Pero si lo acompañás de una buena donación, tal vez sí. Tal vez Bueno, sí. está bien. Tomás. En pesos. preocupa lo siguiente. Los ortodoxos, desde esta óptica y siguiendo lo que planteó Mauri, estarían mucho más cerca que nosotros No, porque en cuanto a observancia, no. ¿no? Eh, tenga mucho cuidado con algo. Si lo Lo hacemos que diferencia, matemático, no, si lo que diferencia a un ortodoxo de un conservador, de un reformista religioso, de un ortodoxo, un conservador, un reformista religioso, lo que los diferencia es la interpretación de la ley, no el mayor o menor cumplimiento de la ley. Un judío mazortí religioso y un ortodoxo religioso, los dos cumplen con la ley de Dios. La diferencia es cómo la interpretan. Él me puede decir a mí, no, porque vos forzaste el texto para aceptar a que los homosexuales puedan ser recibidos en el templo, y yo le voy a contestar, vos forzaste el texto para abrir tu negocio en Shabbat. ¿Y qué? Eso no hace que uno cumpla más o menos. Y aparte esto es conceptual. Acá nadie hace un mitzvómetro, ni hace un ranking, ni hace una competencia. Es simbólico, ideológico, filosófico. Esto es, amigos, querés ser parte de un club especial, no te lo ganás por la sangre, no te lo ganás por la raza, no te lo ganás por el apellido. Te lo ganás si te comprometés y vivís de acuerdo a una ley. Y eso lo puede hacer cualquiera. No hace falta ninguna sangre ni ningún origen para lograrlo. Eso es para mí conceptualmente lo que este versículo nos dice. Beatriz. lo que pasa, vos ahí sí, estás planteando judíos mazortí religiosos. Y el único judío mazortí que yo conozco acá en la pantalla sos vos. Pero Y sí, digamos, ¿sabes qué? Digamos, es para cuestionarse, por supuesto. Yo de todos modos, no es que voy a cambiar, pero creo que es una contradicción grande. no, pero Mauri, vos estás llevando la discusión a otro campo. No estamos hablando de juzgarnos a nosotros. No. Yo quiero que entiendan conceptualmente que está mal interpretado el concepto de pueblo elegido, nada más. Después, otro día podemos No, discutir pero si hay. perdón, vos dijiste que justamente al aceptar cumplir las mitzvot, entonces somos el pueblo elegido. Pero por eso, no es que te eligieron, es que vos elegiste cumplir primero. Está mal dicho. Tendríamos que decir, somos el pueblo que eligió. Y después, cada uno hizo lo que pudo, lo que pudo. Pero no somos el pueblo elegido. Conceptualmente, amigos, somos el pueblo que eligió.
que eligió ese compromiso, ese cumplimiento, y si después no hicimos nuestra parte, nos jodemos, y por eso nos va como nos va. Quizás alguien podría explicar cómo no va, porque no hicimos nuestra parte del pacto. Yo no creo eso, pero no importa. Lo que les quiero decir con esto fuertemente es, no somos pueblo elegido, somos el pueblo que eligió. Beatriz. No, yo lo que te quería consultar, entiendo el concepto que vos decís, o sea, nosotros elegimos vivir de una determinada forma y eventualmente pertenecer al pueblo elegido, pero yo digo, ¿es sostenible cumplir absolutamente todas las mitzvot? Por eso dije, Beatriz, que esto es un ideal, que esto te marca un horizonte y que no hay Sí, nadie facturando cuánto cumplís, cuánto no cumplís. no, O sea, es no, una propuesta de vida. Y entonces, simplemente para entender que esa propuesta de vida pone la responsabilidad de cumplimiento en es vos la primero persona. y después, si lográs ese camino, va a venir una relación especial con vos. Eso es lo que yo les quiero decir. No es una cuestión de derecho adquirido. A mí me preocupa porque muchos judíos dicen, no, yo soy por elegido, los demás son... No, no es así. Lo único que elegimos nosotros es cumplir, porque la vida sería bastante más liviana, bastante menos pesada, onerosa, cara, si no cumplimos las mitzvot. Y sin embargo, elegimos cumplir esas mitzvot porque entendemos que cuando yo cumplo las mitzvot, cuando yo, digo cualquiera genérico, cuando yo cumplo las mitzvot, construye un vínculo con Dios. Y entonces sí, soy un pueblo, tengo un vínculo especial, me siento cercano a Dios. Y escúchame, si estoy todo el día pensando en Él y cumpliendo con lo que entiendo que Él espera de mí, ¿cómo no voy a hacer un especial para Él? Es como el familiar que está pendiente del otro, lo llama y lo va a visitar y se ocupa y lo atiende y lo invita y construye. Y sí, tiene un vínculo especial, porque tiene. Y el otro que sí, somos familiares, pero no te veo nunca, y no es especial. Esto es producto del cumplimiento, lo especial, porque estoy todo el día conectado con eso. María. Sí, yo lo veo también como una invitación, ¿no? Porque de hecho cuando en el Día del Perdón, que uno pide perdón también no por lo que hizo, sino por lo que hacen los demás, y veo acá cómo hace énfasis en un reino sacerdotal, o no sé cómo lo tenés vos, como que ustedes serán para mí un pueblo sagrado, ¿no? No nombra a uno, no, nombra en conjunto un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Y uno se pregunta realmente que es una invitación para todos, no Pero para... María, te fuiste al versículo siguiente que no leímos todavía. Lo del reino, ¿Me fui al versículo del siguiente? Ah, perdón. eso está en el 6 y estamos en el 5. Claro, sí, bueno, perdón. No, no, está bien, ahora lo vamos a retomar porque ahí hay otro concepto central, entonces lo quiero dejar para el próximo versículo porque está buenísimo, es súper importante, pero dame un ratito que terminemos con el 5 y vamos al 6. Andrés. Buenas noches. Yo quería una idea y la sensación de que al no poder cumplir todas las mitzvot, eh, eso no, de algún modo no te crea no sé, una situación de dicotomía interior, porque yo digo, vale, yo entiendo que cumpliendo estas normas, yo voy a estar cerca de Dios, voy a ser del pueblo elegido. Pero luego en mi vida diaria, yo veo que no puedo cumplirlas todas, o muchas no las cumplo. Y el vivir cada día con esa dicotomía interior, ¿qué, qué- ¿cómo se puede vivir eso? No sé si explicarme bien la pregunta. Sí, primero se Porque, vive, porque somos conscientes de que todas no las podemos, todas, por mucho que a Andrés, lo por mejor una eso, persona quiera, no significa todas. que lo vivimos con humildad, porque no sos perfecto en tu búsqueda, y que lo vivís con un desafío cotidiano de mejorar y crecer. Hay una propuesta que vos nadie puede decir, yo ya la cumplí, yo soy judío perfecto, yo soy judío ideal, a mí es una propuesta que te vincula permanentemente con una humildad y decir, tengo un ideal, me intento acercar lo más que puedo, pero es un trabajo de todos los días, y todos los días me tengo que esforzar. Y eso, para mí, es una motivación. Yo lo siento esto en todos los aspectos de mi vida. Si me preguntas a mí, ¿vos creés que sos
ya el rabino que tenés que ser, y no, la verdad que me faltan cosas, y que eso me frustra, no, me alienta a decir, bueno, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué cosa nueva tengo que hacer? ¿Cómo puedo lograr mejor mi tarea, mi cometido? No me frustra. Y si yo dijera, no, no, ya soy el mejor rabino del mundo, chau, se terminó el crecimiento, se terminó el esfuerzo, y ahí es donde empiezan los problemas. Así que yo creo que justamente funciona de manera contraria. Me da humildad y me renueva todos los días el esfuerzo. Cuando te la crees, se terminó. ¿No? Generalmente empieza el declive, empieza el peor momento de alguien, ya sea un deportista, un empresario, un empleado, un rabino, un maestro, lo que fuera, cuando se la cree, se terminó. O sea, empieza. Ya vale. Bueno, En entonces, especial un político. está el tema muy sensible en la Argentina de hoy. Yo ya no entiendo nada, así que no estoy muy vinculado a la política, porque yo no sé qué pensar, qué viene, no sé. Se la creyeron allá. La verdad que no sé, no. Yo, Estoy muy yo creo que choqueado. deben de dar mucho. Estoy muy choqueado con lo que está pasando en Argentina, En además. Bueno, que entonces, creo que deben de rezar mucho en Argentina. sí. Ahora, de este concepto teológico pasamos al siguiente concepto. Yo le dije, este capítulo tiene todas ideas súper profundas. Pero vosotros seréis para mí Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, reino de sacerdotes, de acá pusieron nobles, pero es Mamlechet Kohanim, en hebreo, reino de sacerdotes, Vegoy Una nación santa. Kadosh, una nación sagrada. Kadosh. Estas son las palabras Santa, que sí. habrás de hablar, los hijos de Israel. Vamos a dedicarnos un ratito a qué significa que somos Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Empecemos con el primero. Mamlechet Kohanim. ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué es ser Mamlechet Kohanim? ¿Yo? El que Gente tira la que palabra. estudia, El, gente que estudia y que es un sagrada. pueblo de sacerdotes es un pueblo que hace de su vida un sacrificio, toda su vida un sacrificio. A ver si os sé explicar. Sacrifica su vida para servir a Dios. A ver, Por vamos a ejemplo, intentar ponerlo en palabras. es que no sé si sabría Alguno dice, explicarlo. espera, Andrés, que algunos dicen que tener un sacerdote que te sirva como sacerdote, como vos sos parte del pueblo común, lo que hace es que vos tengas frente a vos una persona que sea un ideal en el comportamiento y en el compromiso. El sacerdote es alguien que debe, con su comportamiento, inspirar a los demás. Si vos venís a Shabbat y el sacerdote es el que oficia, coordina o arma el Shabbat, vos no podés llegar y que el sacerdote te diga, no, me quedo con el celular, que lo haga mi asistente. O sea, tiene que ser alguien que esté penetrado con eso que vas a hacer y te inspira a vos. Ocupa un lugar de referencia y de inspiración, de liderazgo y de conducción. Eso es un sacerdote. Bueno, lo que este texto puede querer decir es que el pueblo judío entero como pueblo tiene esta función respecto al mundo. ¿Por qué Dios eligió a Abraham para que empiece un pueblo y ese pueblo ahora le da la Torá? Porque quería que el mundo sea mejor con ética, con moral, con comportamiento, por eso habla de mitzvot, no mejor en esencia humana o en calidad humana, sino en el compromiso ético y moral. Bueno, para que el mundo sea mejor, eligió a una persona que forme un pueblo y que ese pueblo sea ejemplo de ética y moral al mundo. Nos van a dar ahora los 10 mandamientos y la Torá para que el judío funcione como el sacerdote del mundo. El sacerdote, en el pueblo judío, no en otros pueblos, no es el privilegiado, es el primero que debe cumplir.
El sacerdote es el que tiene que hacer todo e inspirar a los demás a que hagan lo mismo. Bueno, esa es la función del judío en el mundo, según esta posible interpretación, ¿eh? Y créanme que esto, más lo de pueblo elegido, es uno de los factores que hay que estudiar cuando querés pensar por qué hay tanto antisemitismo en el mundo. Porque el judío se presentó al mundo con el mensaje ético de la Torá, y el mundo tomó el mensaje ético de la Torá. Porque nadie dice que los 10 mandamientos están mal, pero son dificilísimos de cumplir. Y cuando son difíciles de cumplir te frustran. Lo que decía Andrés antes. En lugar de entender que eso te tiene que motivar a trabajar más y a esforzarte más, usaban el atajo de odiar al que trajo el mensaje. Como no lo puedo cumplir, pero tampoco lo puedo negar, el otro que se cree que lo cumple, lo odio. Si ustedes prestan atención a muchos de las diatribas antisemitas de hoy, van a encontrar que el mundo antisemita acusa a los judíos de lo que el mundo nos hizo a nosotros, para decirnos, vos que te crees una víctima, haces lo mismo que denunciaste que nosotros te hicimos. Entonces, hoy hablan de que tenemos campos de concentración, de que hacemos un genocidio, que queremos exterminar, las mismas palabras que usó el nazismo con nosotros. Eso es decirnos, no te la creas, vos no sos un reino de sacerdotes, sos tan desastre como nosotros. Y eso es lo que quizás está atrás de parte de las campañas en redes sociales que padecemos en estos días y hace tanto tiempo. Entonces, volvamos a nosotros, ¿cuál sería nuestro desafío como pueblo? Ser inspiración a los demás, a que tengan una vida de compromiso con valores, con principios. Eso es lo que se supone que es un sacerdote. Alguien que tiene compromiso y que vive acorde a los valores que predica. Y eso es inspirador para otros. Entonces, así como el pueblo judío tiene sus sacerdotes, el mundo tiene al pueblo judío como sacerdotes. Y como les digo siempre, a diferencia de como lo entendieron en parte del pueblo judío, que creen que es un privilegio, ser sacerdote es una responsabilidad, no es un privilegio. Es un servicio al otro, no es un honor. Cuando uno entiende el rol de liderazgo como lo entiende el pueblo judío, no es líder para que el resto lo atienda. Es líder para servir al pueblo. ¿Cómo se transforma Moshe en líder? Cuando va a buscar las ovejitas perdidas. No es el rey que le hacen masajes en los pies. Es el que trabaja de cuidar a cada una de las ovejas. Entonces, ser un reino de sacerdotes, de vuelta, no es privilegio, no es honor, no es atención personalizada para vos, es vos trabajando por los demás. Eso es Mamlechet Kohanim. Y después dice Goy Kadosh. Primero empecemos con Goy. Todos sabemos que Goy se usa despectivamente. Error garrafal. Acá Dios llama al pueblo judío Goy, porque Goy significa pueblo. Goy no es despectivo, no está mal. Goy es pueblo, acá la Torá nos llama Goy. Lo que después pasó es que se llamó Goy a la persona de otro pueblo. Entonces se fue abreviando en otro pueblo, Goy. Y después pasó a ser despectivo para algunos judíos que se creen en el pueblo elegido. Entonces, nada, está muy conectado, pero Goy es pueblo. Somos un Goy, somos un pueblo. Kadosh. Si alguno recuerda, cuando estudiamos este concepto, que lo estudiamos ya porque aparece en Bereshit, en la creación, Kadosh es separado, distinguido. Están todos los días de la semana y hay uno separado, Shabbat. Y por eso es Kadosh. Un hombre conoce a muchas mujeres, elige a una, la separa del resto, Kiddushin, se casa, Kiddushin, Kadosh. Entonces, santificar es separar.
Y entonces acá viene otro de los temas centrales. La interpretación más básica que uno puede hacer es que Dios nos pide que nos mantengamos separados, que no nos mezclemos, que el que es judío mantenga ese judaísmo en su vida, en su familia, y que no se asimile, que no se mezcle, que no abandone ese judaísmo. Eso podría ser Goy Kadosh. Y ustedes saben que en los primeros años de esta era nuestra, de los 2000 últimos años, 1700, 1800 años, el pueblo judío estuvo bastante separado. Pero hace 200 años que esto no se da más. Y hoy tenemos índices de matrimonios interreligiosos, de judíos que abandonan el judaísmo y demás, altísimos. Altísimos. Cada uno podrá interpretar si entiende que parte del desafío de ser judío es mantenerse con ese nivel de separación o no, o hay que reinterpretarlo. Yo, por las edades que tenemos los que estamos en este Zoom, no me imagino mucha gente creyendo que hay que dejar de estar separados. Separados, integrados, pero casados entre nosotros, me refiero, ¿no? Pero los jóvenes de hoy, chicos de hoy, que no quieren separar a nadie por ninguna razón, no quieren separar a alguien por su preferencia sexual, no quieren separar a alguien por su color de piel, no quieren separar a alguien por nada, ¿por qué separarían a alguien por su creencia religiosa? Es un concepto muy difícil en los valores culturales del siglo XXI. Muy complejo. Yo no sé si ustedes siguen estadísticas, pero podríamos hacer una estadística de este Zoom y contar cuántos hijos y cuántos nietos de este Zoom no se mantuvieron con esa distinción, con esa separación. Y creo que el número daría preocupante, ¿no? Y si pensamos que ustedes son una especie de elite, lo que hacíamos un poquito de chiste con Armando antes, ustedes son personas que estudian Torah una vez por semana mínimo, aparte de la mayoría de ustedes, pertenece a un templo, viene a Shabbat, viene a las fiestas, dona, están involucrados, son parte, algunos de ustedes son dirigentes, y las estadísticas nos matan igual, ¿o no? Entonces, nada, es una gran problemática del pueblo judío, que primero tendríamos que estar de acuerdo en que hay que interpretarlo de esa manera, y segundo, hay que poder cumplirlo y sostenerlo y transmitirlo a las próximas generaciones. En eso estamos complicados. Pero Fabi, No perdón, podemos agregar a eso, perdón, Mauri, la posibilidad y la apertura que tenemos y tenemos nosotros desde nuestra comunidad, que quien nos quiere acompañar puede incorporarse. Absolutamente, y por eso creo que esa es nuestra estrategia. No es que esta distinción se mantenga por no contacto, sino que la distinción se mantenga por sumar e incorporar a todo aquel que elige este ámbito de vida. Mauri y después Andrés. no, lo que digo que evidentemente esto tiene que ver también con lo anterior que estábamos hablando, que pertenecemos a un movimiento en la Argentina que evidentemente como no cumplimos la mayoría de las mitzvot, también hacemos esto. No, porque esto en Estados Unidos, por ejemplo, que los movimientos son más observantes que en la Argentina. En Estados Unidos los movimientos tienen más nivel de participación. Ujú. Las estadísticas son desastres también. Y ahí el único... eh, tenemos que ser honestos con algo. Cuando no te integrás culturalmente y vivís en 1 o 2 siglos atrás, no tenés este problema. El problema lo tenés cuando te integrás culturalmente y querés vivir en el siglo XXI. Y quien quiere Correcto. vivir en el siglo XXI tiene hoy este desafío. Los que viven en la Edad Media o que viven 200 años atrasados no tienen este problema.
donde los papás siguen educando a sus hijos con mandato obligatorio y sin apertura y sin libertad y sin elección, no les pasa esto, pero el costo es altísimo. Entonces, Pero por eso el desafío que tenemos es súper, súper, súper elevado y es muy difícil de controlar. sí, tal cual, absolutamente de acuerdo. Hijos de rabinos también rompieron. Mis hijas todavía no, pero porque no se casaron. Bueno, por eso. Andrés, Yo quería contar mi experiencia. Yo- Mis hijos son todos religiosos. Yo tengo 6 hijos y los 6 son religiosos. Los 6 creen en Dios y yo creo que la clave o la luz que me da a mí Dios es rezar con ellos en casa. Yo desde pequeño siempre he rezado con ellos. Todas las semanas yo he rezado con ellos. Le he rezado el Shema todas las noches a mi hijo antes de dormir. Le he hablado de Dios, le he contado mi experiencia de Dios y, y yo no sé, gracias a eso, gracias a que hoy mis 6 hijos son religiosos, creen en Dios y ya está, es mi experiencia. No sé si les vale o no les vale. no, está bien, es tu experiencia, bien, pero nosotros acá tenemos un desafío complicado, siendo minoría, viviendo en un mundo que nos rodea una mayoría de otra religión, porque esto en Israel no es un problema. Esto que venimos hablando es un problema aquí, en los lugares donde uno es minoría y donde la mayoría que te rodea, especialmente cuando entras a la edad en la que vas a buscar pareja para casarte, estás en ámbitos mayoritariamente no judíos. Vos podés mantener a un hijo en un jardín de infantes, en una primaria, hasta en una secundaria así, con menos incidencia todavía, y después entró a la facultad, entró a trabajar, ya está integrado a la sociedad y en esa integración va a encontrar un medio mayoritariamente no judío. Sí, Dani. Tengo un amigo, obviamente comunitario a full, y que con gran alegría mandó a su hijo a un kibutz en Israel y estuvo 2 años, y el pibe se enamoró de una sueca y se casó con la sueca, ¿viste? Y lo que toca, toca, la suerte es Dani, loca. tenemos otro ejemplo de alguien del Amo que creo que vos conocés, que tenía 2 hijas y mandó una hija a un kibutz y se enamoró de un holandés. No sé si te Y acordás. vive en Holanda. Y vive en Holanda. Así que por supuesto, pero estadísticamente, Dani, los números son otros. En la diáspora, hoy tenés entre un 60 y un 70% de matrimonios interreligiosos en la diáspora. En Israel es el 3%, es el Sí, 2%. sí. Entonces, No, está bien. estadísticamente, Lo cuento como una anécdota jocosa, ¿viste? Que el tipo ¿sí? estaba chocho de Bueno, que su hijo se iba para nosotros allá. vivimos, nosotros vivimos en Guadalajara y en la comunidad en la que estábamos había llegado una señora israelí y ella estaba casada con un uruguayo no judío que lo conoció en Israel, lo mismo. Sí, sí, por eso casos aislados podemos encontrar y todos podemos conocer, pero las Bueno, estadísticas son claras, no es un Yo problema. quiero hacer una pregunta, Fabián. Entonces, la ortodoxia, en la ortodoxia no pasa esto, porque claro, ellos no se relacionan un poco con el mundo exterior como nos relacionamos nosotros, ¿verdad? Por eso le dije a Mauri que el precio que pagan es seguir viviendo en otra época, más aislados, menos expuestos, pero también sin tomar los valores de esta época. Entonces, tenés que tener una burbuja para eso y tenés que aislarte del mundo. Hay gente que elige eso. Yo no elegí eso para mis hijas y espero no arrepentirme. Nadie tiene la verdad. Porque les cuento algo y cerramos el encuentro de hoy con esto. Yo tuve que elegir la escuela de mis hijas. Esto que elegí una escuela que si bien son todos judíos, la mayoría no cumple las mitzvot. Entonces yo inserté a mis hijas en un ámbito donde ellas tampoco van a cumplir la mayoría de las mitzvot, porque las mitzvot son sociales, no son individuales, son familiares y sociales. Si todos los amigos de mis hijas no comen kasher,
Es muy difícil que mis hijas coman kasher. Por suerte, las tres comen kasher, como kasher yo, por supuesto. Pero podría tranquilamente alguna decirme, mira, papá, todas mis amigas no comen kasher, yo me la paso haciendo cumpleaños. Eran chiquitas. Y pucha, a veces tenía que hacerle una chocotorta kasher y mandársela en un tupper a un cumpleaños para que no se quede llorando cuando den chocotorta y ella no pueda comer chocotorta, porque la chocolina no es kasher. Entonces, nada, uno tiene que saber que cuando se integra, no solamente tiene que ser un ámbito judío si uno quiere más certeza del cumplimiento, observancia del casamiento adentro. Además, tiene que ser un ámbito donde la gente cumpla. Porque así como tuve más suerte con Shabbat, perdón, con Kashrut tuve menos suerte con Shabbat. Todos los amigos de mis hijas, ninguno cumple Shabbat, o casi ninguno, y hacen cumpleaños, y hacen salidas, y creo que decía a mis hijas, no, vos a los cumpleaños no vas. Bueno, cuando eran chiquitas lo hacía, pero ahora de más grandes, negocio. Y bueno, un viernes cenar con nosotros después de un cumpleaños, de vez en cuando un viernes va a otra cena a otro lado y no pasa nada. Uno empieza a hacer concesiones, y cuando haces concesiones, aumentan las probabilidades de que dejen de pensar intrapueblo. Por ahora, todos los noviecitos que trajeron eran todos así. Sí, el de mi hija del medio ahora, no sé qué prefiero, porque no es goy, pero es hincha de Boca. No sé, viste, a veces no sé qué elegir. No, no termino de... Y además, no solo eso, es de Y Yeshurun. ortodoxo, Es de Yeshurun, sí, sí. por eso. No sé, a veces no sé. No hay mejor cosa que los turcos bosteros. La verdad, mi hija está muy contenta, así que no te voy a decir nada. Y nosotros al pibe lo súper queremos. Así que, ¿qué le voy a hacer? Bueno, amigos, les agradezco. Nos veremos mañana en Shabbat o el jueves que viene en este espacio. Que estén bien. Chau, Gracias. chau. Shabbat shalom mañana. Gracias. Muy Shabbat bueno. shalom.